¿eh? Bueno, entonces les voy a comentar un poquito las técnicas, digamos, y los resultados, ¿no? Cuando uno aplica el caso de un oscilador unidimensional, ¿está bien? Que tiene una frecuencia propia, ¿no? Omega, que vamos a llamar omega cero. Fíjense cómo sería, ¿no? Este es el potencial que estamos considerando, ¿no? El potencial armónico sería justamente esto, ¿no? Recuerden la frecuencia propia, por ejemplo, de un resorte, ¿no? Con constante K, es la frecuencia al cuadrado es K sobre M, ¿no? Así que M por omega al cuadrado me da es K. Esto simplemente es K, un medio de K por X cuadrado. Es el potencial, digamos, correspondiente a un resorte, ¿no? De constante K y para una masa, digamos, que oscila M, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea cuál es? La idea es decir, bueno, que si el apartamento, digamos, por ejemplo, si el resorte, si la fuerza que divide el resorte no es puramente lineal, o sea, la fuerza restitutiva, digamos, ¿no? No es proporcional al apartamento, no es K por X, digamos, ¿eh? Sino que tiene términos adicionales, ¿no? De hecho, los resortes verdaderos, la ley lineal, ¿no? Con el apartamento vale solo para apartamentos pequeños. Cuando uno se aparta un poquito más, empiezan a aparecer términos diferentes, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si uno tiene una función, ¿no? Si la fuerza, por ejemplo, o el potencial asociado a esa fuerza depende, ¿no? del apartamento, de una manera genérica, bueno, siempre puedo hacer un desarrollo, ¿no? De Taylor para apartamentos pequeños, ¿no? Alrededor del equilibrio, del apartamento cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, el primer término, el término más bajo será, digamos, el armónico, ¿no es cierto? ¿Eh? Con el potencial proporcional al apartamento al cuadrado. ¿Eh? Pero bueno, después aparecerán términos adicionales. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo para simplificar un poco la notación, cómo se anota, ¿no? Vamos a considerar que hacemos un desarrollo hasta el orden 4 en los apartamentos, ¿está bien? Para el potencial. Entonces, bueno, el término primero que decíamos el armónico, recuerden, ¿no? Tiene la forma m por omega 0 cuadrado, ¿no? El coeficiente este con el medio, ¿está bien? Del x cuadrado. Que bueno, de nuevo, como repitiendo, ¿no? Siendo un poco reiterativo. Si esto fuera un resorte, bueno, el omega 0 cuadrado es el K sobre el M y tenemos, ¿no? El famoso potencial elástico. ¿Está bien? Pero bueno, para los términos adicionales, bueno, vamos a escribirlo de una manera similar, ¿no? La masa por una constante, ¿eh? En ambos casos, los coeficientes, ¿está bien? Y bueno, y con estos coeficientes que nos van a servir después cuando hagamos la derivada, ¿no? Esto lo ponemos en lagrangiano. Y bueno, cuando hacemos la derivada respecto de x, bueno, obviamente nos va a bajar un 3 acá, un 4 acá, entonces aprovechamos, ya le metemos un tercio, un cuarto, ¿no? Cualquier cosa está, los alfa y beta están a nuestra libertad, ¿no? Tenemos la libertad con ellos para ajustar los constantes que fueran, ¿está bien? Entonces, bueno, es una forma conveniente de escribir el potencial, ¿está bien? Está claro, ¿no? Que no es nada extraño. Entonces, bueno, sí, vamos a considerar siempre que los apartamentos son pequeños, ¿está bien? Y que los efectos los efectos no lineales también son pequeños, ¿no? O sea, los efectos de los términos x cubo y x cuarta son pequeños, ¿no? ¿Está bien? Eso se ve básicamente en tengo un problema técnico. Ahí está. Que quedó trabado. Bueno, entonces, fíjense, cuando escribimos la energía cinética es un medio de m x punto cuadrado, ¿no? El lagrangiano T menos B, bueno, si hacemos las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Fíjense, nos queda obviamente la ecuación de movimiento esta, ¿no? ¿Está bien? En realidad sería, la original sería x2 punto igual a menos omega 0 cuadrado de x menos alfa x cuadrado, ¿no? O sea, bueno, esto básicamente,
salvo que pasamos a la izquierda esto, la derivada de b. Después de x acá, bueno, tendríamos mx dos puntos, ¿no? Si quieren la ecuación, podemos hacerlo Lagrange o Newton, ¿no? Es muy simple, es un problema bidimensional, ¿está bien? Una coordenada cartesiana, ¿está bien? Bueno, entonces escribimos de esta manera, ¿no? La ecuación, pasamos para la izquierda la parte armónica propiamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué decimos? Bueno, decimos que esto de acá es pequeño, ¿no? También. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, ya ven, ¿no? Digamos, en principio es una ecuación no lineal para x, ¿no? Diferencial y además no lineal. La incógnita aparece elevada a potencia distinta de 1, ¿está bien? Entonces, bueno, en principio no hay una forma cerrada analítica de resolverlo, ¿está bien? Bueno, recuerden que, ¿no? En el caso, ¿no? del simple péndulo, bueno, que es algo parecido, ¿no? Porque en el caso del péndulo, esencialmente lo que aparece acá es algo así como el seno de x, ¿no? Es una función que si uno la desarrolla, bueno, tendría una cosa medio parecida a esta, ¿no? Acá es un poco más general porque aparecen términos de distintas paridades, ¿no? Cuando desarrolla el seno le quedan dos términos paridad impar, ¿no? Impar. Bueno, esto de acá se llama, tiene un nombre propio, es el oscilador de Duffy, ¿eh? Está bien, es un ejemplo clásico de oscilaciones no lineales, bueno, además porque es un modelo, digamos, de sistemas realistas, ¿no? Donde cuando empiezan a pesar los efectos no lineales, se pueden describir así. Por ejemplo, una banda elástica. La banda elástica tiene como, está bien descrito, digamos, por una ecuación como esta, ¿no? Las oscilaciones de una banda elástica, en lugar de un resorte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo resolvemos esto ahora sí en forma perturbativa, ¿no? O sea, la idea ahora es aplicar la técnica que se llama teoría de, digamos, perturbaciones, ¿está bien? Una técnica matemática que está desarrollada, muy desarrollada por ecuaciones y bastante compleja, digamos, pero acá la vamos a aplicar de una manera sencilla, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿qué decimos? Decimos, bueno, primero que tenemos digamos, una oscilación, pensamos una oscilación, está bien, un pequeño apartamiento. Entonces, bueno, ese pequeño apartamiento va a tener contribuciones, digamos, del efecto de la parte armónica, ¿eh? Y también de la parte no lineales, estas, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a decir, digamos, que, fíjense, obviamente, si uno despreciara completamente el efecto de estos no lineales, tendríamos una ecuación puramente armónica, y las soluciones serían, por ejemplo, x alguna amplitud por una función armónica de omega t, ¿no? De omega 0t. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a decir, bueno, que, digamos, y además vamos a suponer que ese es el término principal, ¿no? O sea, que estas partes no lineales son perturbaciones, digamos, a ese movimiento generado básicamente por la ecuación básica esta, ¿no? ¿Está bien? La ecuación armónica pura. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, bueno, que digamos, la solución así básica del orden más bajo, ¿eh? La más importante si quieren, ¿no? Tiene esta forma, la llamamos x1, que es una amplitud por coseno omega t. Bueno, acá tenemos cuidado, no ponemos el mismo omega 0, ¿eh? Fíjense, le ponemos un omega, ponemos una función armónica, pero ya nos anticipamos a que el efecto de estos términos puede influir aún la solución, digamos, de orden más bajo, ¿no? Entonces, nos vamos a guardar de eso, después vamos a ver si es cierto o no, pero nos guardamos de eso ya, nos prevenimos de eso, ¿no? Proponiendo que la frecuencia de esta no va a ser estrictamente mega cero, que va a ser muy cercano a mega cero, ¿está bien? Pero que podría estar afectada, ¿no? De hecho, recuerden, ya lo sabemos un poco por experiencia, ¿no? Cuando tenemos el oscilador amortiguado, ¿está bien?
obviamente no es esta misma forma, es otra. El acelerador amortiguado, recuerdan de la clase pasada, apareció un término acá, capa, digamos, por X puntos sería el término adicional. Pero recuerdan que lo que hacía cuando el amortiguamiento era muy pequeño, digamos, una perturbación a la oscilación, recuerdan que le cambiaba la frecuencia de la oscilación, ¿no es cierto? La frecuencia oscilaba con una frecuencia ligeramente distinta a la omega cero. Entonces, bueno, ya eso nos da un poco de idea de que al aparecer estos términos de acá también podrían influir en ese sentido y que no necesariamente este omega va a ser igual a omega cero, si bien va a ser muy cercano si esto es chiquito, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces proponemos eso, que nuestra solución básica del orden más bajo, vamos a llamar orden 1, ¿no? Porque ya es pequeño, ¿no? Ya estamos hablando de pequeñas oscilaciones. Ya la amplitud esta es pequeña, ¿no? La consideramos de orden 1. Entonces esta solución es de orden 1. Entonces, bueno, vamos a decir que la solución completa, la de X, la vamos a escribir así. Vamos a decir que tiene una componente 1, digamos de orden 1, que es esa que proponemos, va a tener una de orden 2, una de orden 3, ¿no? Cada una es de orden más alto que el anterior, ¿está bien? Bueno, y lo propio vamos a hacer con esta frecuencia, ¿no? La frecuencia dijimos que, bueno, que va a ser muy cercana a omega 0, pero bueno, va a tener perturbaciones también, que vamos a decir que son de orden 1, de orden 2, ¿está bien? Entonces, bueno, si quieren, esta es la propuesta, ¿no? Y la idea, bueno, la idea es proponer esto. Sí, por favor, decime cualquier hora. Sí, no te entendí bien. O sea, ¿qué es lo que estás proponiendo exactamente ahí? La X, la W creo que entiendo que sería la frecuencia que metiste dentro del coseno en la página anterior, Sí. pero la X, ¿qué sería? ¿Una amplitud? No, la X es la solución, es una función del tiempo, ¿no? Una función del tiempo desconocida. Hasta ahora la que conocemos, por lo menos no del todo, pero es X1, que es A por coseno de omega t. Estas cosas Ah, no sabemos qué son funciones del tiempo que tienen amplitudes más chicas, son de orden 2 y de orden 3, digamos. ¿Está bien? perfecto. O sea que Listo. son como Claro. perturbaciones al movimiento este. Así como estos son perturbaciones a la frecuencia natural original, digamos, del sistema lineal. ¿eh? Los Sí, términos no lineales le agregan también perturbaciones a la frecuencia y bueno, y al movimiento básico armónico también. Pero estos son funciones del tiempo, ¿no? Que tenemos que bárbaro, calcular. ¿Está bárbaro. bien? Gracias. Sí, No, pues no. La idea entonces, si quieren, la idea del método perturbativo es eso, proponer una serie, ¿no? ¿Está bien? En el cual cada término de la serie tiene un orden superior al previo, ¿está bien? Entonces la idea es ir resolviendo el problema por aproximaciones, ¿no? Primero al orden 1, primero después al orden 2, al orden 3, ¿está bien? El único problema es ser sistemático con estas cosas, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, proponemos entonces que la solución, la función del tiempo, tiene una parte de orden 1, parte de 2, parte de orden 3. Bueno, entonces, por ejemplo, si reemplazamos esta X acá, ¿no? En la parte esta a la derecha, ¿eh? Donde dice X, ponemos X1 más X2 más X3, lo mismo acá, ¿está bien? Y además, bueno, vamos a limitar el desarrollo hasta el orden 3, así como aparece acá, ¿no? Tenemos la término orden cúbico ¿eh? En las fuerzas. Entonces, bueno, vamos a limitar el desarrollo al orden 3. Fíjense, por ejemplo, si acá, donde dice X acá, ponemos X1 más X2 más X3 y desarrollamos, ¿no? El cubo ese, bueno, va a quedar el X1 al cubo, ¿no? Después va a tener el triple producto, ¿no? De, qué sé yo, de X1 al cubo por X2, de X1 cuadrado por X2, bueno, va a haber todo un desarrollo, ¿está bien? Donde van a aparecer términos que son superiores al cubo, ¿no? Al orden 3, quiero decir. ¿Está bien? Por ejemplo, acá mismo, ¿no? Más fácil el orden X2, ¿no? Si ponemos acá X1 más X2 más X3 al cuadrado, bueno, nos van a aparecer los cuadrados
x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado, más los dobles productos, ¿no? ¿Está bien? Cruzados. 2, ¿eh? x1, x2, 2, x1, x3, 2, x2, x3. Bueno, y fíjense, por ejemplo, obviamente el x1 al cuadrado es de orden 2, ¿no? El x1 decimos que es de orden 1, su cuadrado es de orden 2. ¿Está bien? El x3 al cuadrado es de orden 6, ¿no? ¿Está bien? El x2 al cuadrado es de orden 4. ¿Está bien? Porque x2 era orden 2, se lo elevó al cuadrado, me queda orden 4. ¿Está bien? Entonces fíjense que ya esos son órdenes superiores a 3. ¿Mm? Acá mismo, en cuanto ponga, si me quedo con alguno más que el x1, fíjense que cuando elevo al cubo, me van a aparecer órdenes superiores al cubo, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que cuando reemplazo la solución que he propuesta, x como la suma, ¿no?, de x1 más x2 más x3, los cuadrados, los cubos, y me quedo solo con los términos hasta el orden 3, fíjense que me queda solamente esto de acá, ¿no? Es lo que les decía recién. Cuando hago el cubo, el único que va a ser x de orden 3 va a ser el x1 al cubo. Cualquier otro producto que venga del cubo de esto me va a dar, ¿no?, términos de orden superior. ¿Está bien? Fíjense acá, este es el cuadrado, ¿no?, de esto. Solo aparece, bueno, por supuesto, además de x1 al cuadrado, que es de orden 2, aparece el doble producto de x1 x2, que es orden 3. Cualquier otro término del desarrollo del cuadrado de esto, fíjense que ya es de orden superior, ¿no? Lo que decía recién, x cuadrado es de orden 4. Y todos los otros dobles productos, por ejemplo, el doble producto de x1 por x3 ya también es de orden 4, ¿no? x1 por x3. Entonces, bueno, si nos quedamos hasta orden 3, fíjense que el lado de la derecha de la ecuación, ¿está bien?, se escribe así. ¿Está claro eso? ¿Eh? Entonces, bueno, contribuyen además de la solución de orden 1, tenemos la solución de orden 2 también, ¿no? Fíjense que acá la solución de orden 3 no aparece, ¿no?, explícitamente, ¿no? Este de acá. Bueno, pero recuerden, ya sabemos quién es x1. x1 es a coseno de omega t, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá va a aparecer el coseno cuadrado de omega t, ¿no? Y acá en particular aparece el coseno al cubo de omega t. Bueno, conviene escribir esos cosenos cuadrados y cosenos cubos, bueno, en términos de cosenos ¿no?, sin elevar a ningún. Siempre se puede hacer con las identidades trigonométricas, ¿no?, que de hecho son muy fáciles de deducir si uno usa la forma compleja, ¿no? El coseno de omega t lo escribe como e a la i omega t más e a la menos i omega t sobre 2. Entonces el coseno al cuadrado es esto. Bueno, y si desarrollan el cuadrado, fíjense que van a reconocer, bueno, acá un medio más, y sacamos factor un medio, y le va a quedar acá el coseno de 2 omega t, ¿no? ¿Está bien? O sea, esta es una relación trigonométrica, bueno, pero que es muy fácil deducirla de la forma compleja, ¿no? Bueno, fíjense, con el coseno al cubo pasa lo mismo, ¿no? ¿Está bien? El coseno al cubo se puede escribir como haciendo lo propio, ¿no? Y identificando acá y sacando los factores apropiados. Fíjense que da 3/4 coseno omega t más 1/4 coseno de 3 omega t. O sea que cuando acá ponemos que x1 al cubo es a al cubo por coseno al cubo, en realidad ponemos a al cubo multiplicado por esto. Y lo mismo, lo propio acá, ¿no? Cuando ponemos que acá, acá, x1 cuadrado, es a cuadrado por esto. Entonces fíjense que al reemplazar esto, nos queda lo que les digo acá. El lado de la derecha queda escrito en forma así, donde aparece explícita la forma del x1, aparece así. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el lado de la izquierda, no? El lado de la izquierda, bueno, el lado de la izquierda era
este. De nuevo, ¿no? Tenemos, si acá simplemente reemplazamos por la solución, fíjense ¿no? La solución x1 más x2 más x3, ¿no? Acá. ¿Eh? La solución de x1, bueno, el x1 dos puntos, por supuesto va a ser menos a omega cuadrado coseno omega t, ¿no? ¿Está bien? Y acá, bueno, este ya coseno omega t, bueno. Y después, bueno, x2 y x3, bueno, aparecerán como x2 dos puntos y x3 tres puntos. ¿Eh? Entonces, el lado de la izquierda es simplemente este, ¿no? Reemplazamos el x dos puntos por esto, el x dos puntos, bueno, donde el x1 dos puntos ya sabemos lo que es, lo ponemos acá, más omega 0 cuadrado por x, que es x1 más x2 más x3, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, y acá ya usamos, ¿no? Que el omega no es el mismo omega 0, sino que el omega, recuerden, habíamos escrito que era omega 0 más omega 1 más omega 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a desarrollar de nuevo todo esto, el lado de la izquierda ahora sería, ¿no? Lo desarrollamos también hasta el orden 3, ¿no? Igual que teníamos consistentemente con el lado derecho, ¿no? Que había quedado a orden 3. Fíjense, el A es de orden 1, ¿no? Es la amplitud de x1, es el orden 1. ¿Está bien? Entonces bueno, este claramente es orden 2 y este es orden 3. Lo mismo que este. Entonces ahora cuando vamos al omega cuadrado, y lo escribimos como omega 0 más omega 1 más omega 2, tenemos en cuenta también que omega, digamos, que omega 1 y omega 2 son de orden 1 y orden 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos omega cuadrado, que está escrito acá, ¿no? Lo desarrollamos solamente, fíjense, acá sería completo salvo el orden, acá faltaría el omega 2 cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y faltaría el doble producto de omega 1 omega 2. ¿Eh? ¿Por qué eso? Bueno, pues fíjense que si desarrollamos todo este lado orden 3, como el A es de orden 1, este omega cuadrado basta desarrollarlo hasta el orden 2. Cualquier orden superior ya me contribuye términos adicionales al ser multiplicado por A, que es orden 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, desarrollamos el omega cuadrado hasta el orden 2 nada más. ¿Está bien? Este es orden 0, este es un número que no es pequeño. Pero omega 1 sí es orden 1. Este será orden 2. Bueno, y omega 2 es orden 2. O sea que este es orden 2, orden 2, orden 1 y orden 0. Entonces, bueno, acá tenemos el omega cuadrado desarrollado hasta el orden 2. Al multiplicar por A me queda algo hasta el orden 3. Consistente, ¿está bien? Bueno, obviamente, por ejemplo, cuando tomamos este primer término del desarrollo de omega cuadrado, omega 0 cuadrado, ¿no? El término de orden 0, por A coseno omega t, identificamos el término este, omega 0 cuadrado A coseno omega t, y acá con signo menos, ¿no? O sea que eso se cancela. Fíjense que ese sería el orden 1, ¿no? El orden 1 de la ecuación se cancela, ¿está bien? Cuando ponemos acá. Entonces, fíjense, ese término se va y entonces me quedan los términos superiores de orden 2 y orden 3, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esencialmente, habiendo simplificado ese... habiendo simplificado ese orden... Hay muy enojado con la bocina, disculpen por el ruido. Igual no se escucha mucho desde No se acá. escucha. Bueno, está bien, no, acá es tremendo, no, disculpen. Debe ser, sí. Daba la idea de que no se podía escuchar nada.
O se trabó la bocina o está muy enojado. Pero bueno, entonces está bien. Como les decía, el orden uno se cancela, fíjense, ¿no? El omega cero cuadrado por A es orden uno, que está aparece acá también, omega cero cuadrado por A, coseno A, ¿eh? Con signo menos acá, ¿no? Entonces se cancela. Entonces nos quedan todo esto de acá nos queda nos queda orden 2 y orden 3, ¿no? Lo cual es consistente con el lado de la derecha, ¿no? El lado de la derecha ya era orden 2 y orden 3, ¿no? Obviamente. O sea que la solución propuesta era consistente, por lo menos, ¿no? El orden uno se cancela. Bueno, entonces, cancelando ese omega cero cuadrado que aparece acá, nos queda así el lado de la izquierda. ¿Está bien? Es el mismo, exactamente lo mismo, donde simplemente se canceló ya el omega cero cuadrado, ¿no? Este de acá y el que aparecía acá. Entonces, bueno, nos queda, el lado de la izquierda nos queda así, o hasta el orden 2 y 3. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí, igualemos miembro a miembro, el lado digamos, el lado de la izquierda con el lado de la derecha, pero los términos del mismo orden, ¿no? Si nos quedamos con ¿cuáles son los términos de orden 2 del lado de la izquierda? ¿Eh? Bueno, claramente este, X, y este de acá, ¿no? Omega cero, recuerden que es orden cero, ¿no? No tiene. Entonces, este es orden 2, omega cero cuadrado, es orden 2, ¿está bien? Este es orden 3, obviamente, y estos de acá, fíjense, este es orden 2, ¿no? ¿Está bien? Porque o 1 al cuadrado, pero está multiplicado por A, que es orden 1, o sea que este por este ya me da orden 3, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo que este es orden 2, por este me da orden 3. Entonces acá, digamos, el único que es orden 2 es omega 1 por A. ¿Eh? O sea, el término este por A coseno omega. Entonces, bueno, lo que les digo, eso es lo que queda, ¿no? Si miramos el orden 2 de este lado, es este. ¿Está bien? ¿Y qué pasa del otro lado? Bueno, el orden 2 del otro lado es este, ¿no? ¿Eh? Ya lo habíamos visto. Lo hemos desarrollado este de acá. ¿Eh? El orden 2 es simplemente este. ¿Está bien? Este ya es orden 3, ¿no? Y este es orden 3. O sea que el orden 2 es simplemente este. Menos alfa por x1 cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Y el x1 cuadrado, bueno, es a cuadrado coseno cuadrado omega t, pero el coseno cuadrado omega t lo escribíamos como vimos recién, como un medio más un medio coseno omega t. ¿Está bien? O sea que simplemente. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Ahora vamos a ir digamos, resolviendo la ecuación término a término, orden a orden, ¿no? Más bien. El orden 2 de un lado igual al orden 2 del otro lado. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Es la idea sistemática así del método perturbativo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que ahora tenemos una ecuación que podríamos resolver, ¿está bien? Para la incógnita que es x2, ¿no? La función incógnita del tiempo, x2. ¿Está bien? En principio, bueno, nos faltan, si quieren, si la miramos un poco fuerte, nos faltan algunos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque los omega no los conocemos omega 0 nada más. Pero omega 1, omega 2 no lo conocemos, ¿no? Entonces, si bien acá todo lo conocemos la solución de orden 0, el A, digamos, el A es conocido, ¿no? Lo damos como dato. Y los coeficientes, todo eso está bien, no conocemos los omegas, ¿eh? El omega 1, omega. Pero bueno, procedamos igual, ¿no? Entonces tendríamos esta ecuación para x2. Fíjense que esta es una ecuación, bueno, que si pasamos todo lo que es dependiente del tiempo para la derecha, es una ecuación armónica para x2, ¿no? Forzada por estos términos, ¿no? Creo que acá está escrito, pasando todo a la derecha, ¿no? La ecuación que tenemos
es esta, ¿no? Y yo podemos interpretar como una ecuación armónica forzada por este término, ¿no? Entonces, bueno, en principio lo podríamos resolver si damos, por ejemplo, si damos por conocido, lo damos por conocido omega 1 y después nos fijamos cómo debería ser, ¿no? No importa. Algún valor tendrá, eso no importa, en principio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, fíjense, este es un término que es justamente es un forzante, una constante por coseno omega t. Este es un término constante y este es un término coseno de 2 omega t, ¿no? Fíjense que esta ecuación tiene, digamos, una resonancia en omega 0. Recuerdan, ¿no? Lo que pasaba, si yo forzaba una ecuación como esta, con un forzante que tenía la frecuencia similar, bueno, si era igual, se hacía infinita, ¿no? La amplitud. Pero si era similar, si era cercana, en principio la amplitud se hacía muy grande, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense lo que haría esto, ¿no? Si este término está presente, produce, ¿no? una cuasi resonancia en la solución. O sea, vamos a tener una solución forzada, digamos, por este término, cuya amplitud es una amplitud muy grande, ¿no? Que puede ser tan grande como quiere eso, ¿no? Si el omega es cercano, ¿no? ¿Está bien? Fíjese, uno dice, bueno, pues si me acerco mucho al omega 0, por ejemplo, al omega 1 muy chiquito, ¿eh? ¿Está bien? Por más que sea chiquito, no importa. Cuanto más chiquito es, más cerca estoy de omega 0 y esto más cerca, digamos, de infinito se va. Digamos, si uno lo ve con cuidado, en realidad, no importa. Si se acerca mucho, está bien, se achica el omega 1, pero también crece más rápido la resonancia. ¿Está bien? Entonces, en realidad, la amplitud esta, cuanto más chico esto, más grande se hace, ¿no? Lo cual es un contrasentido, ¿no? Uno diría como una cosa cuando ¿está bien? Entonces, eso no es posible porque estamos diciendo que el sistema permanece, digamos, con oscilaciones pequeñas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esa, que si efectivamente si este término estuviera presente, ¿no? El término este con coseno omega t, induciría una cuasi resonancia, ¿está bien? Que llevaría la amplitud de esos valores muy grandes. Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? Entonces la idea es que ese término no puede estar, ¿eh? ¿Y de qué manera no puede estar? Bueno, la única manera que no puede estar es que el omega 1 sea cero, ¿no? O sea que lo que habíamos dicho como la corrección de orden 1 a la frecuencia es cero, no existe, ¿está bien? Entonces, bueno, esa sería la conclusión. La condición de que no haya resonancia nos dice que el omega 1 tiene que ser cero. Entonces, bueno, si omega 1 es cero, ahora sí podemos resolver la ecuación porque ya conocemos todo, ¿no? Tenemos la ecuación armónica forzada con el forzante este de acá. Tenemos problemas con bueno, son problemas técnicos con el cursor. Pero bueno, está bien. Entonces, fíjense, la, la ecuación que queda es la ecuación armónica forzada con este de acá. No lo puedo marcar en la pantalla. Ay, Dios, ¿qué sí que es? Voy a tratar de no operarlo. Forzado con este término de acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ya sabemos cómo es la solución. Fíjense, la solución cómo sería, como hacemos siempre, ¿no? Sería la homogénea más una particular. ¿Está bien? Bueno, la homogénea obviamente es de la forma conocida, ¿no? Es de una amplitud por el coseno de omega 0 por t. ¿Eh? ¿Está bien? Y esa, bueno, esa
de nuevo, como el omega es muy parecido al omega 0, la podemos, y ya ahora sabemos que es mucho más parecido porque el omega 1 es 0, o sea, la única diferencia es el orden 2 del omega respecto al omega 0. Entonces, el término homogéneo, digamos, es igual al término de orden 1, ¿no? O sea que lo podemos incorporar como parte del orden 1. ¿Eh? ¿Está bien? O sea que el término homogéneo no es interesante porque se puede absorber directamente en el orden 1. ¿Está bien? Entonces, digamos, la solución particular es la interesante. La, ¿eh? La que está realmente, digamos, forzada por el forzante este, ¿no? La otra no es otra cosa que una oscilación natural del sistema, ¿eh? Con su frecuencia natural. Entonces, bueno, fíjense, la particular es simple. Proponemos, aquí dice, proponemos, acá, proponemos una parte constante y una parte que va como coseno de 2 omega t. O sea, proponemos como solución particular de x2 particular, ponemos no sé, una C1 más C2 coseno de 2 omega t. Acá. Y la reemplazamos y nos fijamos cómo tienen que ser esas constantes, ¿no? Comparando término a término, el término constante con el término coseno omega t. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos da la solución esta. Esa la cuenta simple. Entonces, fíjense que esta sería la solución para x2 en función del tiempo. Entonces, bueno, fíjense, de esta manera calculamos ya al orden 2 la solución. ¿Eh? Y ahora podemos seguir, ahora podemos usar esta solución, reemplazarla en la ecuación anterior y nos va a quedar una ecuación para x3. ¿Está bien? Como hicimos antes. Para eso primero escribimos los términos de orden 3, ¿no? De la ecuación. Con el orden 3 del lado de la izquierda sería este, ¿no? Este sería, bueno, esto es lo que viene directamente del x2 punto más omega 0 cuadrado de x. El orden 3 es este directamente, ¿no? ¿Está bien? Y este es el que viene bueno, el desarrollo, ¿no? Del desarrollo del omega cuadrado, ¿no? Recuerdan que tiene un término de orden 3, que es este. ¿Está bien? Entonces, bueno, este sería el orden 3 del lado de la izquierda, y esto es lo que teníamos de orden 3 del lado de la derecha. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense el orden 3 que viene por un A por x2, que es el orden 3, y este ya es A al cubo, que es orden 3. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora, bueno, es un poquito más complicado el álgebra, ¿no? Digamos, un poquito. ¿Está bien? Simplemente porque tenemos que hacer acá ¿no? Los productos estos, que eso acá aparece cuando reemplazamos el x2 por lo que es, esto de acá, fíjense, aparecen productos de coseno de omega t, bueno, por esta constante, pero también coseno omega t por el coseno de 2 omega t, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso también se puede escribir usando las identidades trigonométricas. De nuevo, se pueden encontrar muy fácil usando la forma exponencial, ¿no? Compleja. ¿Está bien? Fíjense, este producto queda como un medio del coseno omega t más coseno de 3 omega t. ¿Eh? Entonces, bueno, si uno reemplaza eso, fíjense, acá obviamente le va a quedar la ecuación esta siempre, y cuando se reemplace x2 por toda esta expresión, y se usa, bueno, cuando aparece el coseno, el producto de coseno, se usa esto, bueno, va a quedar una expresión para x3 que de esta forma, fíjense, bastante complicada, ¿no? Pero bueno, son complicadas en el sentido de la coeficiente más que nada. Funcionalmente no es muy complicada eso. Es simplemente un término que va como coseno omega t y otro término que va como coseno 3 omega t. Esa sería
Y de nuevo tenemos el problema parecido al que teníamos antes, ¿no? Tenemos la ecuación que tiene su frecuencia propia omega cero, que es forzada por un término que tiene una frecuencia muy parecida, ¿eh? Y más otro que, bueno, que es muy diferente, pues 3 veces, ¿no? ¿Eh? Entonces, de nuevo, este es el término que induciría una cuasi resonancia y haría que la amplitud de esta creciera, ¿eh? Sería que fuera enorme, ¿no? O sea, muy grande, tan grande como cualquiera. Entonces, bueno, de nuevo, para evitar la existencia de esos términos que no pueden estar, porque digamos, naturalmente uno sabe que esto va a oscilar en forma con amplitudes pequeñas, ¿eh? O sea, esto de acá no es parte de la realidad física, es un artefacto, ¿no? Que viene de la propuesta que uno hizo en el desarrollo. ¿Está bien? Entonces, bueno, este término no puede estar. Y de nuevo, como no está, bueno, se tiene que anular su coeficiente, ¿no? Antes el coeficiente era proporcional al omega 1, así que simplemente omega 1 era 0. Acá es un poco más complicado porque, bueno, pero bueno, por lo pronto nos dice que esto de acá tiene que ser 0, y fíjense que para que eso sea 0, el omega 2 tiene que valer, bueno, lo propio para que esto sea 0, ¿no? Que es lo que está escrito acá. Si uno pone esto igual a 0 y despeja omega 2, fíjense que tiene este valor, ¿no? Que es correctamente orden 2, ¿no? Fíjense que depende de a cuadrado, que es orden 2, ¿eh? De la amplitud. Entonces, bueno, fíjense que tenemos un resultado interesante, ¿no? Cómo se aparta las frecuencias de oscilación. Fíjense, aún el modo más bajo, el modo de orden 1, que era coseno de omega t, no oscilaba con el omega 0, oscilaba con omega 0 más omega 2, ¿eh? Y omega 2 es este. Y una cosa interesante, depende de la amplitud misma, ¿no? Del modo. ¿Eh? Entonces ya encontramos algo interesante, que es que cuando aparecen términos no lineales, fíjense, acá están los coeficientes, ¿no? El alfa y el beta. Estos son los responsables ¿no? de los términos no lineales. Cuando aparecen esos términos no lineales, este es el del orden 2 y este es el orden 3, ¿no? Recuerdan de la fuerza. La oscilación básica, digamos, la del orden más bajo, la más intensa, si quieren, la amplitud más grande, de orden 1, oscila como coseno omega t, pero con el omega corrido respecto del natural omega 0 y corrido en esta cantidad y que depende de la amplitud. Fíjense, depende de la amplitud al cuadrado. O sea, cuanto más grande la amplitud, siempre más o menos respetando que sea pequeño, ¿no? Más se aparta de la frecuencia, ¿no? Natural. Eso por un lado. Y por otro, bueno, todavía no resolvimos la ecuación para x3, pero bueno, como antes, ¿no? Este término ya no está, tenemos la ecuación forzada por el término este, y de nuevo la parte homogénea nos da la oscilación armónica usual, que la podemos incorporar en el término orden 1, no nos preocupa, pero tenemos la parte particular, la solución particular, la forzada, digamos, por este término, que será, bueno, de la misma forma que esta, ¿no? Proponemos que este 3 particular será una amplitud por coseno de 3 omega t, ¿no? ¿Está bien? Que si uno lo reemplaza, bueno, esta sería la solución particular. Entonces, fíjense lo que obtuvimos, ¿no? Si quieren, el resultado final de este desarrollo perturbativo. Tenemos dos cosas, ¿no? Bueno, lo que comenté recién, que aún el movimiento de amplitud más grande, digamos, del orden 1, es armónico, coseno omega t, pero con una frecuencia que está corrida respecto a la resonancia de la propia del sistema, en un factor que depende, bueno, de los coeficientes no lineales y de la amplitud propia del mismo, la misma oscilación, del A, ¿no? Y como A cuadrado. Y además encontramos correcciones, digamos, a la oscilación puramente armónica, el X1, ¿no? Al modo 1, soluciones adicionales, que son, fíjense, el X2, ¿está bien? El X2 este de acá, por un lado tiene un término constante, ¿no? Es como que está corrido respecto del 0. Ya no oscila alrededor del 0. ¿Está bien? Está corrida.
Y por otro lado tiene un término oscilante, pero con frecuencia doble, de la frecuencia original, si quieren. Recuerden que omega es muy parecido a omega cero, muy chico. Difiere a lo sumo en términos de orden 2, muy chiquito. Entonces, fíjense, tenemos eso, ¿no? Y lo propio con el término de orden 3. Acá tenemos una oscilación con frecuencia 3 omega. El orden 3 con frecuencia 3 omega. Entonces, fíjense, esto es la famosa aparición de los armónicos, ¿no? Además de la frecuencia natural propia, el omega cero, muy cercana al omega, aparecen frecuencias que son múltiplos de la frecuencia propia, ¿no? Aparecen frecuencias armónicas, ese 2 omega, 3 omega, y esas son inducidas justamente por los términos no lineales. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es, si quieren, hasta esto es lo que uno puede hacer en forma analítica usando el método perturbativo, ¿no? No hay mucho más que uno pueda hacer, o son muy pocas las cosas que pueden hacerse sin análisis perturbativo, ¿no? Uno tendría que ir a soluciones numéricas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no sé, como ejemplo les puedo, si quieren, alguna pregunta sobre esto, perdón, sobre la técnica, es un poquito, no complicada, es engorrosa, ¿no? Hay que hacerlo sistemáticamente, ¿no? ¿Está bien? Y tener cuidado ese de anular estos términos que divergen, ¿no? Que tiene un nombre, se llaman términos seculares, ¿no? Son como que términos que vienen de la astronomía, ¿no? De términos que a lo largo del tiempo, de los siglos, digamos, podrían hacer perturbaciones grandes en las órbitas de los planetas, ¿no? Por eso los llaman seculares, ¿no? Pero bueno, en teoría de perturbaciones es lo que sería eso, ¿no? Es una técnica. El matar los términos seculares, ¿no? Los que serían resonantes con la ecuación y que generarían soluciones fuera de las que uno espera. ¿Está bien? Bueno, entonces esas serían, si quieren, las conclusiones, ¿no? La aparición de los armónicos y los corrimientos de la frecuencia natural proporcionales a la amplitud misma. ¿No? ¿Qué pasa cuando uno se va a amplitudes más grandes? Bueno, de nuevo, el análisis tiene que ser numérico, pero igual hay técnicas, más bien no tan cuantitativas, más bien cualitativas, si quieren, que nos dan información de cómo es el movimiento, ¿no? Pero eso ya sería dinámica no lineal, ¿no? O sea, es otra materia, así que está bien. Si bien hay mucho de no lineal acá, pero el análisis de sistemas no lineales en general no es parte de la materia. Si quieren les puedo mostrar una... Acá, lo que tengo, están viendo, ¿no? Es una... Sí, sí, Ah, un perfecto. código. Un código es de matemáticas, sí, ¿no? Lo que hace acá es esencialmente resolver el péndulo doble, el que vimos la vez pasada, que analizamos la vez pasada, analizamos los modos normales y todas esas cosas, ¿está bien? Lo que hace es, bueno, resolverlo en forma exacta, ¿no? Está escrito en forma exacta. Si uno lo mira con cuidado, acá aparece está la energía potencial, está el lagrangiano, energía cinética, T cinética es la energía cinética, está todo ahí, ¿no? Es calculado directamente en términos, bueno, de los ángulos, ¿no? Los ángulos. ¿Y cuál es la idea? La idea, bueno, es resolver el péndulo doble en forma numérica, ¿está bien? Obviamente para uno, acá puede poner pequeños apartamentos grandes, lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, si acá corro esto, ahí está. Por ejemplo, bueno, acá le damos condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales son, bueno, son los ángulos tita 1 y tita 2, los llamé, los ángulos, ¿no? Los apartamientos de la masa de arriba y de abajo, ¿no? Respecto a la vertical, lo que ya habíamos visto. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿recuerdan cómo eran los modos normales, ¿no? Uno, por ejemplo, para simplificar, vamos a poner velocidades cero, ¿no? Iniciales.
las velocidades iniciales cero, simplemente los apartamos y los dejamos oscilar con velocidad inicial cero. Entonces recuerden, uno de los modos era que, bueno, dada la amplitud de 1, la masa de arriba, si la masa de abajo se apartaba una cierta cantidad, por ejemplo, raíz de 2 veces, ¿no?, el apartamiento de la primera, ese correspondía al modo, ¿no?, a uno de los modos. Recuerden, ese correspondía al modo más lento, ¿no?, el que tenía velocidad más, de la frecuencia de oscilación más baja, ¿no? Bueno, entonces acá hagamos eso, le ponemos que eso, acá el apartamiento del primero le ponemos 20 grados, y bueno, y del segundo es raíz de 2 el apartamiento del primero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso resuelve, ahí lo resolvió por un tiempo suficientemente largo, y acá, bueno, acá lo que se puede hacer es una peliculita, ¿no? Se arma una peliculita con la solución, dar un poquito, ahí está, casi está, ahí está. Ahí está, ahí terminó. ¿Está bien? Bueno, fíjense, esta sería la condición inicial. ¿Eh? Esta masa apartada en 20 grados y esta apartada en 20 grados más 40, ¿cuánto sería? 26 grados sería, ¿no? Un 40%. ¿Está bien? No, perdón, 38 grados, ¿no? No, ¿cuánto? Estoy diciendo con la cuenta. Bueno, no importa. ¿Cuál es el 40% de 20? 8, 28, ya, por eso 28 grados. ¿Sí? Está bien, ok. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Obviamente, si lo hacemos correr, muy tonto, ¿no? El movimiento, pero bueno, fíjense que siempre la masa de abajo está apartada el mismo factor de la masa de arriba, ¿no? Entonces, este era un modo, fíjense que las dos masas, lo importante es que las dos masas oscilan con la misma frecuencia, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay una única frecuencia en todas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le ponemos el otro modo? El otro modo era el que la segunda masa era menos raíz de 2 del apartamiento de la primera. ¿Está bien? Si no ocurre eso. Cuando termine se va a ver. Ahí está. Esta sería la condición inicial, ¿no? Esta apartada tanto y esta apartada 40% más en la otra condición. Entonces, bueno, ese es el apartamiento donde, bueno, fíjense, la frecuencia más rápida, esta es la que tenía la frecuencia más rápida, ¿no? Y se mantiene el hecho de que el apartamiento de la de abajo es siempre el 40% más de la otra en sentido opuesto, ¿no? Y bueno, y además el hecho de su modo normal, oscilan con la misma frecuencia. Hay una única frecuencia que es esa para todas las masas. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso sería el tema. Por supuesto, estos son los pequeños apartamientos. Lo que estudiamos recién, si quieren, eran términos no lineales que si quieren aparecen cuando uno aumenta el apartamento. Ah, perdón, y antes de que irnos a apartamentos grandes, obviamente si la condición inicial no corresponde a la del modo, se van a excitar los dos modos, ¿no? Está bien posible. Va a excitar, por ejemplo, si le ponemos cualquier cosa, no sé. Por ejemplo, simplemente que uno la parta en un sentido y el otro en otro, sin la proporción correcta, de raíz de 2. En ese caso, bueno, vamos. Ahí está. Ahí están simplemente apartados en forma simétrica, digamos. Lo mismo que ¿no? Uno para un lado y otro para el otro. Entonces ahí.
ven que no tienen la misma frecuencia, ¿no? Está bueno, pero obviamente esta oscilación la podemos escribir como una superposición de los modos anteriores, ¿no? De los dos. Pero acá están presentes las dos frecuencias, la rápida y la lenta. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el apartamiento ahora es grande, ¿no? Por ejemplo, en vez de 20 grados, no sé, le ponemos 120 grados. ¿Eh? Uno para un lado y el otro para el otro. Bueno, acá ya tenemos efectos, si quieren, no lineales por un lado, ¿no? Pero no, en principio no pequeños. Ahí está, fíjense qué barbaridad, ¿no? Están por encima de la... Pero son barras, piensen esto como barras rígidas, ¿no? No como hilos, ¿no? De manera que puedan... Obviamente, ya estamos lejos de todas las aproximaciones, ¿no? Pequeños apartamentos y cosas así, ¿no? Es difícil de ver, digamos, lo que vimos recién con, con desarrollo perturbativo, digamos, tendríamos que hacer un apartamiento no lineal, si quieren, pero no tan grande, ¿no? No sé, si uno le pone 60 grados. Es difícil ver las perturbaciones, digamos, a la frecuencia, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo porque, digamos, los péndulos, estos no tienen la contribución, digamos, primero porque es un sistema de dos partículas, ¿no? El otro era de una partícula. Entonces, lo que sí se puede ver es, digamos, cuando tenemos estos movimientos, estos dinámicas no lineales, o sea, sistemas forzados, ¿no? ¿Está bien? Con fuerzas así no armónicas, ¿está bien? Es que, bueno, que en la evolución de estos sistemas, una de las cosas importantes, si quieren, de la dinámica, ¿no? De los sistemas no lineales, que son muy sensibles a las condiciones iniciales, ¿no? Que si uno cambia ligeramente las condiciones iniciales, en un tiempo muy corto, ¿está bien? La solución es totalmente distinta en un caso que en otro, ¿no? Con una condición o con otra, ¿está bien? Eso se ve, por ejemplo, acá, en realidad lo que hace el cálculo este es que resuelve dos péndulos iguales, ¿está bien? A los cuales se le pueden dar distintas condiciones. Acá lo que hice es que le di a los dos conjuntos de péndulos, le di las mismas condiciones, ¿no? De manera que oscilan juntos. Pero, por ejemplo, si al segundo conjunto le doy una pequeña diferencia, digamos, en las condiciones iniciales, por ejemplo, imagínense al péndulo del segundo sistema, al primero lo aparto lo mismo que que el péndulo del primer sistema, que el péndulo de arriba del primer sistema. Y el péndulo de abajo del otro sistema lo aparto un poquito diferente que el péndulo de abajo del primero, ¿no? Fíjense, acá le ponía exactamente uno, acá llamo con phi a los apartamientos del otro sistema de péndulos, ¿eh? Con tita lo del sistema que vimos recién y con phi al del otro. De acá le había dado exactamente las mismas condiciones iniciales a los dos, de manera que en el dibujo se veían los dos superpuestos.
Pero ¿qué pasa si ahora le cambio un poquito la condición inicial a uno de ellos? Por ejemplo, a este, ¿no? En vez de decir que el apartamento es este exactamente uno, le pongo, miren acá, tercer decimal le pongo uno, ¿no? Un apartamento muy pequeño. Y acá, bueno, con una, vamos a ver qué pasa con la amplitud. Ahí está, bueno. Ahí en principio están los dos juntos, pero están tan cerca uno del otro que no se ven, ¿no? La diferencia. Pero bueno, si no lo... Todavía, el apartamento no es muy grande. Ahí recién se empiezan a ver, ¿no? Un poquito la... No, es muy poquito el apartamento para que se note. Vamos a ver. No, igual vamos a dejarlo igual así de cerca, pero vamos a aumentarle acá. Vamos a poner como había sido antes, 120, ¿no? Le hemos puesto a ver si ahora con efectos más fuertes, no lineales, esa pequeña diferencia de condiciones iniciales se nota más. Ahí está. Ahí se separan, ¿no? Veo que enseguida se separan por más cercanos que hayan empezado. ¿Eh? Son totalmente distintas las soluciones. Eso es lo que se llama la sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Con sistemas no lineales. ¿Está bien? Sí. Así que bueno. Bueno, no sé, esto sí que más que nada una pequeña... Fernando, y eso, el tema de la sensibilidad a las condiciones iniciales, Sí, ¿se puede cuantificar sí, de sí, alguna sí. forma? Ah, Sí, 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 sí. Hay, bueno, justamente lo que está acá, son lo que llaman los exponentes de Lyapunov, ¿eh? Son, uno estudia cómo dos trayectorias, digamos, del sistema se va apartando a medida que aumenta el tiempo, ¿no? Esencialmente, lo- la idea es que en promedio, digamos, el apartamiento es exponencial. O sea, si uno define una distancia entre trayectorias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las posiciones de los péndulos, de este y este, por ejemplo, en algún sentido, ¿no? La distancia entre ellos. Entonces, bueno, uno puede ver, digamos, que en promedio, más o menos, el apartamiento crece exponencialmente con el tiempo. ¿Eh? Y bueno, y la exponencial esa tiene un coeficiente, ¿no? Que tiene una característica temporal, de tiempo, ¿no? Un tau, digamos, crece como e a la t sobre tau, si quieren. Y ese tau es un tiempo característico de apartamiento, ¿no? Y esos son los exponentes de Lyapunov, ¿no? Que se conocen. Entonces, en realidad, digamos, cuando uno tiene un sistema como esto no lineal, lo que hace, hay técnicas para estimar o calcular esos exponentes. Y, por ejemplo, obviamente, si todos los exponentes son negativos, el sistema en sentido es estable, no se apartan, ¿no? En el tiempo. Al contrario, cuando, cuando hay un pequeño apartamiento, tienden a volver a juntarse, ¿no? Las órbitas de las partículas. ¿Está bien? Eh, pero cuando el sistema, digamos, cuando el sistema, digamos, lo permite, que se llama, el apartamiento crece, alguno de los exponentes positivos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, en alguna dirección particular, digamos, de la dinámica del sistema, ahí el apartamiento crece, ¿no? Ahí se nota la sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Ahí se habla de sistemas caóticos, ¿no? Muchas veces, aunque no es estrictamente uno a uno la relación, pero bueno, cuando tenemos exponentes positivos, o sea, cuando uno piensa en un sistema caótico, ¿no? En el sentido de que es así muy impredecible, en el sentido que si
una pequeñez, digamos, de variación de las condiciones iniciales en un tiempo finito, lleva a trayectorias totalmente distintas del sistema, ¿no? Fíjense, acá le cambié solo el tercer decimal, se lo podría bajar todavía más, ¿no? Acercamos más todavía, cuarto decimal, y con las mismas condiciones, ¿no? En teoría se mantendría un poquito más, pero no necesariamente mucho más, ¿no? Ya está. No importa cuán poco lo parte, siempre enseguida es como es que es explosivo, ¿no? El apartamiento de las trayectorias. Bueno, pero eso es así, es cualitativo, ¿no? No así que bueno, eso es. Si quieren, después les paso la rutina esta de matemática. Si lo quieren correr ustedes para ver, no, vamos a hacer. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Cuando se quieren tocar acá.